Muy buenas noches, mi nombre es Rocío Elcine Villavicencio Guevara y este es mi trabajo de mi examen complexivo. Caso número 232-17-EP 2022. Nos habla sobre el derecho de la niñez, interés superior del niño, niña y adolescentes al derecho a ser escuchados. Dentro de la presente caso, me permito describir. El caso analiza las deficiencias que se aplicaron dentro del interés superior del niño al no ser escuchado. Estos procesos se evidencia que dentro de nuestra Constitución del Ecuador existe una evidencia, una tensión entre la normativa constitucional en la cual progresista y amplificación judicial a la práctica. ¿Qué nos revela esta necesidad? La necesidad de reformar estándares procesales constitucionales que permiten fundamentar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes para efectivizar sus derechos fundamentales dentro de la Constitución global. Acerca de los datos generales, podemos decir el número de la sentencia 239-17/EP-2022. El tipo de acción extraordinaria de protección, expediente 232-17/2022. Lugar de origen, Ecuador, Corte Constitucional. En sí, el tema: recuperación inmediata de menores, interés superior del niño, derecho a ser escuchado. Marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos accionante, que es la abuelita, quien pasaba el cuidado de los menores, quienes tenían la custodia otorgada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Los accionados: juez de primera instancia, que ordenó la recuperación inmediata de los menores sin garantizar el derecho a ser escuchados. Amigo Curay, no se registran dentro del presente caso. Contexto procesal. Dentro del contexto procesal nos involucra a un derecho parentales y derechos que les corresponde a los niños, niñas y adolescentes dentro de una decisión judicial que afectó abruptamente tanto en los menores como a la familia que estaban reclamando el cuidado de los menores. Dentro de los desarrollos de los conceptos, ¿qué nos habla el interés superior del niño? Es una norma que implica el derecho que prevalece sobre los menores, niños, niñas y adolescentes, cual lo establece la Constitución en su artículo 44 y asimismo el Comité de Derechos del Niño en su artículo 14. Dentro de todo eso nos establece que es importante establecer la opinión dentro de las capacidades que se encuentran los menores para poder ser escuchados. ¿Qué nos habla del control constitucionalidad? Nos habla que es un mecanismo que garantiza alineación con los estándares constituidos dentro internacionalmente, como lo establece en la Constitución en el artículo 94 del Ecuador. Fundamentos jurídicos. Dentro de los fundamentos jurídicos se encuentra el interés superior del niño, que prevalecerá sobre sus derechos, artículo 44. También nos habla de la acción extraordinaria de protección como control constitucional, artículo 94, y artículo 67, que es el reconocimiento de diversas configuraciones familiares. Los tratados internacionales dentro de la Convención de Derechos del Niño de 1987, en su artículo 1 también nos da a conocer que los niños tienen todo el reconocimiento dentro de ser escuchados y a su vez ser protegidos sus derechos. Antecedentes del caso. Dentro del marco neoconstitucional
constitucionalismo latinoamericano, dentro del Ecuador se desarrolla como un sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes que a partir de 2008 existe una brecha significativa que permite aplicar y tener una constitución que nos garantice. ¿Por qué nos motiva esta acción constitucional? La acción constitucional nos ayuda a tener una recuperación inmediata de los menores, ya que los menores, al ser escuchado, debe tomar una decisión que no altere abruptamente el entorno familiar por el cual ellos se encontraban dentro de la vulneración y teniendo en cuenta el interés superior de los niños. El conflicto también de estos derechos se centra dentro de los derechos parentales y dentro de los derechos de la niñez. Si bien es cierto el derecho de la custodia de los padres a tener el cuidado también nos habla directamente de lo dicho. Dentro de los procedimientos que se interpuso dentro de esta acción de protección, también nos habla sobre una decisión, instancia que se ordenó mediante el órgano competente de la Corte, en cual se dieron las etapas: el análisis de la vulneración de los derechos fundamentales, el resultado preliminar donde se identificó la vulneración de no ser escuchado. Se evidenció que jamás se hizo la necesidad de que los menores sean escuchados. Dentro de la biografía tenemos lo que habla del control de convencionalidad del año 2013, tenemos la biografía de Pérez Luño del 2007, tenemos la convención de los derechos de los niños, y también tenemos los enfoques doctrinarios que nos habla del neoconstitucionalismo y nos habla sobre la protección de los derechos humanos estándares a la niñez, a la teoría también del control constitucional, garantías procesales, y a la relación de la teoría del caso de la literatura especializada fundamentada en la evidencia por falta de escucha activa constituyente a una vulneración que requiere integral. Posición central. Dentro de nuestra posición central podemos decir que la recuperación inmediata de los menores revela la necesidad de reformular unos estándares que protejan en sí constitucionalmente la protección integral de la niñez dentro de un sistema jurídico. También los mecanismos actuales son insuficientes, que no materializan efectivamente los casos de vulneración de los que se fundamentan o que se requieran los protocolos necesarios para que así puedan garantizar la participación y decisiones con privilegio de continuar sin afectar el entorno de ellos. Análisis jurídico. La Corte Constitucional determinó que la decisión de primera instancia vulneró el derecho fundamental de no garantizar aplicar, y hubo un déficit del principio de interés superior del niño. ¿Cómo se resolvió el tribunal el conflicto? Declaró vulnerabilidad de los derechos constitucionales, ordenó medidas de reparación integral, estableció criterios de futuras decisiones similares, refuerza la obligatoriedad de ser escuchados los niños, niñas y adolescentes ante alguna situación. Es coherente con la Constitución y los estándares internacionales. Si el fallo se alinea al artículo 44 de la Constitución, la Convención de Derechos Humanos, la Comparación de Derechos del Niño y las observaciones generales también nos expresan un impacto sorprendente sobre los hechos que se dieron. El impacto del sistema jurídico son casos similares que fortalecen para proteger en sí y nos impulsa a reformar códigos
que garanticen a los niños, niñas y adolescentes que promuevan especializaciones jurídicas que les permita también a ellos desarrollarse en todo su derecho. Conclusiones. Dentro de la sentencia 239-17-EP-2022 se evidencia una brecha entre una norma constitucional progresista y garantista de materialización de los defectos con los niños y adolescentes. Aprendizajes del caso. La necesidad de los protocolos nos diferencia para que los niños, niñas y adolescentes en sí se tenga una importancia de ser escuchados, de tener la activación como un derecho fundamental, un rol de control constitucional que permita la protección de los derechos de acuerdo a las configuraciones familiares o alternativas. Las fortalezas y debilidades, aciertos en el desarrollo jurisdiccional, sólido medidas de reparación integral, criterios interpretativos que permiten que estas áreas pueden mejorar, donde haya la necesidad de que se apliquen protocolos más específicos para así implementarlos dentro de la práctica. Reflexión final. Dentro de nuestra reflexión final tenemos que la protección de derecho a la niñez no solamente está requerida dentro de los marcos normativos progresistas, sino que se fundamenta en la implementación del principio del interés superior del niño en cada decisión judicial. Nuestra propuesta constructiva es el imperativo: desarrolla un protocolo procesal que se evidencie, que garantice y la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes en todo el procedimiento, siempre y cuando no afecte la situación tanto familiar, psicológica, y que también permita garantizar una decisión y que se promueva una justicia más garantizada y centrada en los derechos de ellos.